por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad. La COVID-19 con la pandemia aumentaron vertiginosamente las ganancias de los multimillonarios de Estados Unidos. En contraste con un cuadro dramático a nivel mundial y en los Estados Unidos. Millones, centenares de millones de trabajadores y trabajadoras desempleados. Crecimiento alarmante de la pobreza y de la pobreza extrema. Una cantidad enorme de pequeñas y medianas empresas quebradas. Hambre, enfermedades, muertes. Evidencia de cómo todo ese proceso de privatización afectó los servicios públicos de salud, de educación. Todo esto producto del agravamiento de la crisis de salud sobre la crisis acumulada con una depresión económica. Y en medio de la pandemia, en medio de ese cuadro dramático, 651 multimillonarios que poseían en los Estados Unidos antes de la pandemia 2.95, casi 3 billones, es decir, millones de millones, ahora poseen 4.01. 4. Poniéndolo en cifras redondas, aumentaron su fortuna en un poquito más de $1 billón. Aumentaron la fortuna en un 33%. Solo del 18 de marzo al presente, 9 meses. Esas son cifras de una investigación hecha por el Instituto de Estudios Políticos y de Equidad Social de los Estados Unidos. Eso indica que a esos grandes empresarios se le podría quitar $1 billón, es decir, y quedarían tan ricos como estaban antes de la pandemia. A eso le están llamando, a lo que se están ganando ahora, la riqueza pandémica. Bueno, pero esa denuncia, esa investigación no se está dando en la República Dominicana, sino que se está presentando el cuadro al interior de Estados Unidos, porque existen ese tipo de instituciones, y a nivel global. Pero eso se está produciendo, el fenómeno de la acumulación de riqueza, se está produciendo a nivel mundial y en cada país donde reina el capitalismo neoliberal. Está pasando aquí en la República Dominicana. Pero aquí en la República Dominicana no se hacen esos estudios. Aquí la cúpula capitalista controla los grandes medios de comunicación, los centros de investigación, las universidades privadas, domina el Estado, la UAS no está jugando su papel en todo esto. Aquí los intelectuales y técnicos no se arriesgan, no desafían esa conspiración del silencio. Pero de todas maneras ese fenómeno existe y el Estado, el gobierno, lejos de forzar, de exigirle a la cúpula empresarial de aquí que aporte, ha sido capaz de permitir que cunda la miseria. Esa es la realidad. E incluso ha apoyado con recursos del Estado
disminuido sensiblemente a los magnates del turismo, a las empresas grandes y a universidades privadas. Mientras el respaldo a los desbaratados, a los despojados de riquezas, es insuficiente, es limitado. Esa realidad determina que quienes multiplican fortuna con la pandemia actúan para que ésta no sea totalmente conjurada. De eso hablamos en el día de ayer. Mientras una parte de ellos se preparan para ganar mucho más con las vacunas, que tampoco anula totalmente la pandemia. Ellos son también los que le han ocasionado enormes daños a la naturaleza, provocando la generación de este tipo de virus. Porque en términos científicos, dejando a un lado todo el tema de los virus de laboratorio, que es una práctica, y de todo el tema de virus y bacterias usados como parte de una guerra determinada. Aparte de todo esto, los daños ocasionados a las selvas, a la naturaleza, han generado este tipo de virus. La perversidad del capitalismo no tiene límites y se potencia cada vez más, generando estos contrastes con cara de tragedia. Pero frente a todo esto, usan su inmenso poderío en la comunicación para ocultar la verdad, para esconder sus responsabilidades, para presentar la situación como el producto de un enemigo invisible que prácticamente surgió de la nada y que es difícil de vencer. Con la pandemia se han acelerado los procesos de concentración de capital y un dominio mayor de las élites empresariales sobre las decisiones políticas y los programas sociales. Sobre todo los vinculados a la reapropiación del territorio, de las nuevas tecnologías, de las riquezas del subsuelo, del agua y del negocio de la salud. Y aquellos que están bien conectados con las cúpulas empresariales de Estados Unidos y de Europa Occidental. Es decir, en esas áreas mencionadas y los grupos poderosos que a su vez están asociados subordinadamente a esos grandes capitalistas que multiplican fortuna en Estados Unidos y en Europa, son los que aquí también están acumulando fortuna a base del incremento vertiginoso de su ganancia. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad